fútbol que decía, esta fue una jugada SP, sin palabras. La verdad que es un privilegio, queridos hermanos, poder estar aquí en esta casa. Nosotros estuvimos en enero, fines de enero, cuando Jóvenes Adultos estuvo realizando una gira por aquí por Mercedes, estuvimos haciendo esas diferentes actividades que fue una gran bendición para nosotros. Amén. Y yo creo que Dios siempre tiene todo, es un gran ajedrecista, ¿verdad? Y Él siempre tiene todas las piezas. Yo no sé jugar ajedrez, pero me dejo mover por el Señor. Porque el taller del día de ayer, hermano, es un taller que el Señor me dio hace ya un tiempo y que yo lo compartía ya en el Samaritano. Y semanas antes de que Federico me contactara, Dios me había llevado de vuelta a ese taller para releerlo, para reestudiarlo, acomodarlo, y yo no entendía para qué. Hasta que Federico me manda un mensaje y me dice: Javier, estaba pensando hacer un taller de alabanza, de oración. Y ahí tuve la respuesta de por qué yo tenía que volver a ese taller, ¿no? Así por eso digo, Dios es un Dios que juega muy bien al ajedrez, que mueve las fichas, las piezas de una manera extraordinaria. Y es un privilegio poder haber compartido lo que el Señor me dio, poder haber estado ministrando la alabanza y la adoración en esta tarde, que es algo que a mí me apasiona, que me quema por dentro, y poder tener el privilegio también de poder compartir la palabra del Señor en esta tarde. Federico es un amigo, más que un amigo, yo lo quiero como un hijo también, así que sería como tu hermano más o menos. Joaquín, el que toca la guitarra, es mi hijo. Me ha acompañado en esta oportunidad. Mi señora y mi hija quedaron allí en Montevideo comiendo sorrentinos y todas esas cosas. Nos vamos y hacen de todo cuando estamos en la supernota. Yo lo que sí le voy a pedir a Fernando, a María, que saluden en esta tarde a la iglesia. Ellos fueron una bendición también para nosotros, que sintieron de parte del Señor poder traernos y traernos a Mercedes y devolvernos a Montevideo. Todavía no nos devolvieron, pero por lo menos nos trajeron. Acá están, así que supongo yo que me voy con ellos. Así que si quieren saludar a la iglesia. Gracias, Fernando. Que pase. Bien. Pase. A Joaquín no lo vamos a hacer pasar porque ya lo vieron acá. Veo que es lindo como el padre. No era un chiste, hermano. Bueno, muy bien, muchas gracias. Sin duda que siempre que tenemos la oportunidad de poder servir de las maneras que sean, hermano, siendo para el Señor, es una honra que el Señor nos da. Así que en esta oportunidad el Señor le abrió puertas a Javier de alguna manera y puso en nuestro corazón, cuando Él nos comentó, y ya hacía unos días atrás que había puesto en nuestro corazón, decir: mira, Javier, sin que él supiera nada, en el momento que Él nos cuenta de esta posibilidad de venir, le decimos: bueno, el Señor puso en nuestro corazón de llevarte. Queremos acompañarte en esta puerta que Dios abre, porque sabemos que va a hacer cosas grandes y no me las quiero perder. Amén. Gloria a Dios. Ayer compartía acerca de ¿para qué fuimos creados? Fuimos creados para adorar. Y dentro de esa adoración está el servicio, hermano. Cuando yo sirvo, quiero dejarles una frase que Dios puso en mi corazón hace muchos años. Uno conoce la felicidad de diferentes maneras, pero yo descubrí la felicidad plena. Está en el servicio. La felicidad tiene momentos, pero ¿saben qué? El Señor me mostró que yo soy pleno, completo cuando estoy sirviendo, cuando sirvo al otro. Amén. Así que le animo a que sirva y se sienta como me siento yo. Amén. ¿Cuántos quieren eso? Gloria a Dios. Estamos aquí porque Dios nos ha dado algo. Dios ha puesto algo en nuestras vidas y lo hemos traído para compartir. En esta oportunidad el Señor le dio algo a Javier y no, estoy seguro que no quiere irse sin que ninguno de ustedes reciba lo que Dios le dará. Quiero dejar una palabra más y ya le dejo a mi esposa. Es una más nada más porque va a predicar él, yo no voy a predicar. ¿Sí? Dios puso en mi corazón
La gloria postrera, dice el Señor, será mayor que la primera. ¿Cuántos dicen? La gloria postrera será mayor que la primera. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Y saben por qué va a ser eso? Porque usted se va a levantar, ¿sí? Y van a impactar esta ciudad. Porque son los llamados para el último tiempo. Que Dios le bendiga y hágase carne de esto que le digo. Yo fui la profesora de Fede, no aprendió nada. Por eso pastores. Hermanos, ¿qué decir? Se ha dicho todo, para nosotros es un placer. Tenemos muchos madrazos en la iglesia, por eso venimos seguido a Mercedes. Y quiero que te des vuelta porque levantaron unos cuantos amén, levantaron la mano, unos hermanos, ya son todos obreros, así que hermano, no tiene cómo escaparse. Acá tienen que estar sirviendo porque el Señor lo trajo hasta aquí, porque tiene un propósito con su vida. Amén. Muchas gracias. Amén. Amén, gloria a Dios. Yo voy a hacer algo que cuando vinimos en enero le prometí a Fede que lo iba a hacer. Usted no va a entender nada. ¡Fede! Es un código. No va a entender nada. Yo le dije que no iba a entender nada. Dice, es ubicado. Sí, el Fede es ubicado. Tiene razón. Yo quiero invitarle a que abra sus Biblias. ¿Cuántos tienen Biblia? Yo quiero ver cuántos tienen Biblia. Cómo me gusta esto. ¿Sabe que yo una oportunidad leí algo que me impactó? Hay dos cosas que al diablo lo ponen muy nervioso. La primera, escuchar cómo las hojas de una Biblia comienzan a pasar. Y la segunda, el sonido de unas rodillas cayendo al piso para orar. ¿Amén? Por eso me encanta el de Biblia. Yo sé que el celular ahorra muchas cosas, ¿no? Hablando de eso, o sea, no estoy predicando con el ejemplo. Porque le iba a hurtar entre comillas, la Biblia a mi señora porque tiene letra más grande y me la olvidé. Quiero que pueda abrir su Biblia en 1 de Samuel 15:34. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de Jesús. 15:34. Dice así el relato bíblico: y se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa de Gabaa de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Capítulo 16, verso 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Yo quiero hablarle de 4 cosas rápidamente en esta tarde. Le dije noche porque ayer era de noche. Ahora bien para ofrenda de luz. Primero, Dios tiene una pregunta. En segundo lugar, Dios tiene una orden. En tercer lugar, Dios tiene un llamado. Y en cuarto lugar, Dios tiene una tarea para realizar. Samuel era un profeta de Dios al que estaba usando en gran manera. Un siervo de Dios al que de repente le sobrevino como un bajón. Sus sentimientos empezaron a ser más importantes que aquello que Dios quería para su vida. Esos sentimientos eran saber acerca de Saúl, saber sobre Saúl, una persona a la que Samuel conocía muy bien, una persona a la que Samuel quería, una persona con la cual Samuel había trabajado y a la que había ungido como rey.
No vamos a entrar en detalles en esta tarde acerca de la vida de Saúl, pero a grandes rasgos, Saúl fue la persona que Dios eligió para que fuera el rey que Israel reclamaba. Israel estaba pidiendo un rey y Dios levantó a Saúl como rey. Pero también fue la persona que desobedeció, que no hizo lo que Dios le mandó, que hizo su propia voluntad, siguió sus propios preceptos, sus propias directivas, hizo lo que a él le pareció, siguió su propio camino, y fue entonces cuando Dios lo desechó como rey. Es así que llegamos a este relato, a este pasaje en donde Dios no se encuentra con Saúl, sino que se encuentra con Samuel, se encuentra con el profeta. Y Dios viene al profeta con una pregunta que nace como consecuencia de esa crisis emocional y esa crisis de sentimiento que estaba atravesando Samuel. Entonces Dios le pregunta: ¿hasta cuándo, Samuel? La pregunta. Dios tiene una pregunta. ¿Hasta cuándo? Varias veces en la Biblia nosotros podemos leer muchos hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, Señor, me tendrás en el olvido?, dice la Biblia. ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo prosperarán mis enemigos? Nosotros mismos alguna vez hemos tenido y nos hemos hecho esta misma pregunta ante determinadas situaciones que tenemos que atravesar en nuestra vida. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, con esto? ¿Hasta cuándo con aquello? ¿Hasta cuándo? ¿O no? Y Dios también se hace esta pregunta. En la Biblia nosotros encontramos directivas, preceptos, leyes, mandamientos que Dios nos ha dejado para que los obedezcamos. Pero sucede que muchas veces, cuando Dios nos dice qué hacer, nosotros hacemos lo que queremos. No seguimos esos mandamientos, no seguimos esa voluntad de Dios, esos preceptos que Él nos ha dejado. Y allí está Dios para preguntarnos: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que pedirte que te consagres totalmente a mí? ¿Hasta cuándo tengo que decirte que busques la santidad? ¿Hasta cuándo tengo que pedirte que te congregues fielmente? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que repetirte que leas mi palabra? ¿Hasta cuándo tengo que pedirte que ores más? ¿Hasta cuándo voy a pedirte que me sirvas, que te involucres en la iglesia, en el servicio al Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que repetirte que hay que ayudar a los que están en necesidad? ¿Hasta cuándo vas a seguir sin hablar a los demás de mí, de Cristo, de mi Hijo, de la salvación, del Evangelio? Y tantos hasta cuándo puede preguntar Dios en esta tarde. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho al Señor: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿En qué puedo servirte? ¿Dónde puedo? ¿Qué puedo hacer? Y Dios dice: ¿hasta cuándo te voy a hablar? ¿Hasta cuándo voy a esperar que tomes una decisión? ¿Hasta cuándo? Y hay como un dolor en el corazón de Dios, como una desesperación en el corazón de Dios que nos lleva a preguntar una y otra vez: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo vas a cortar con eso que no te edifica? ¿Hasta cuándo vas a vivir una vida dividida, media vida en la iglesia, media vida en el mundo? ¿Hasta cuándo vas a seguir con esas cosas que sabes que no te van a edificar? ¿Hasta cuándo vas a seguir con esas cosas que sabes que no tenés que hacer? ¿Hasta cuándo tengo que decirte que tu pareja, tu novio, tu novia, tu esposo, tu esposa, tenés que buscarlo en la iglesia, en la casa de Dios? ¿Hasta cuándo? Y Dios sigue preguntando una y otra vez. Y de seguro que en esta tarde haya pasado algún hasta cuándo
por tu mente de parte de Dios. Continuamente la pregunta está latente. ¿Hasta cuándo? Saúl había sido desechado como rey y Samuel estaba siendo dominado por sus emociones, por sus sentimientos, y lloraba por todo lo que había pasado con Saúl. ¡Ay, pobre Saúl! Tanto bien que le hizo al pueblo. Recuerdo cuando fui a ungirlo. Recuerdo cuando derramé aceite sobre su cabeza. Recuerdo cuando danzó y profetizó. Recuerdo. Samuel estaba viviendo de recuerdos y la pregunta de Dios era: ¿hasta cuándo, Samuel, vas a llorar a Saúl? Las emociones, los sentimientos, los recuerdos invadieron a Samuel de tal manera que descuidó algo que era mucho más importante: el propósito para el cual Dios lo había llamado. ¿Cuántas veces vivimos atados de recuerdos, de emociones, de sentimientos, de cosas pasadas que nos hacen olvidar el motivo por el cual Dios nos ha llamado? ¿Cuántas veces nosotros hemos estado atados a esos recuerdos que nos impiden progresar y olvidamos, al igual que Samuel, ese propósito por el cual Dios nos llamó? La pregunta de Dios: ¿hasta cuándo? Segundo punto, Dios tiene una orden. Inmediatamente viene la orden de Dios. Dios le dice a Samuel: llená tu cuerno de aceite. ¿Qué había pasado con ese cuerno? Usted sabe que los profetas llevaban un cuerno colgado aquí en su cinto, con el cual ungían, en este caso, a los reyes. ¿Qué había pasado con ese cuerno? Se estaba vaciando. El preocuparse y cuestionar tantas cosas hicieron que Samuel no se diera cuenta de que su cuerno se estaba secando. El cuerno del aceite que él siempre tenía que tener listo y preparado para cuando Dios lo enviara, y que era símbolo de la unción, se estaba vaciando, se estaba secando. No había renovación en ese cuerno. ¿Saben que el cuerno representa nuestro corazón, nuestra vida? Nos preocupamos tanto viviendo de recuerdos y emociones que muchas veces no nos damos cuenta que nuestro cuerno, nuestra vida se va secando. Se va vaciando de a poco. Y la presencia del Espíritu Santo ya no es la misma. Ya no es igual. ¿Y sabe por qué? Porque no hay renovación. Y Dios pregunta en esta tarde: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Samuel, eres mi profeta, pero te has preocupado tanto en llorar y pensar en el pasado que descuidaste lo más importante. Tu cuerno se está vaciando. Ha bajado la intensidad del aceite en tu cuerno. Es por eso que te ocupas más de la carne. Es por eso que te ocupas más de llorar. Es por eso que te ocupas más de otras cosas, de recuerdos. Es por eso que estás pensando en Saúl. Por eso Dios le pregunta: ¿hasta cuándo, Samuel? Capaz que Samuel pensaba que su cuerno estaba en condiciones, en las mismas condiciones que siempre lo tenía. Pero Dios le dice: no, Samuel, revisa tu cuerno. No está en las mismas condiciones, tu cuerno se está vaciando, tu cuerno se está secando. Es tiempo de que lo llenes. Y yo le pregunto en esta tarde, hermano, ¿cómo está su cuerno? ¿Cómo está su vida? ¿Está en condiciones? ¿Aún hay aceite?
Dios viene con una pregunta, pero enseguida viene la orden: Samuel, llená tu cuerno de aceite. Dios no le dijo ponerle un poquito. Dios no le dijo llenarlo hasta la mitad. Dios le dijo: llená tu cuerno de aceite. Quiero decirle algo en esta tarde. Cuando el cuerno no está lleno, cuando su vida no está llena, existe el peligro de que otros tipos de aceite se metan en su vida. Doctrinas humanas, pensamientos humanos, la basura del mundo, prácticas que no son correctas, y todo esto hace que el cuerno no sirva, que su vida no sirva para hacer la obra que Dios quiere que haga. Es necesario que el cuerno, que su vida esté llena del aceite del Espíritu Santo. Es necesario que su vida esté bien llena del Espíritu Santo, porque Dios no puede trabajar con corazones a medias. Si su cuerno está vacío, Dios quiere llenarlo de esta tarde. Amén. Amén. Porque Dios quiere que esté lleno del aceite del Espíritu Santo, porque una vida llena del Espíritu Santo es sinónimo de poder. Una vida llena del Espíritu Santo es sinónimo de autoridad. Una vida llena del Espíritu Santo es sinónimo de fruto del Espíritu. Una vida llena del Espíritu Santo es una vida de dones en actividad, de sabiduría, de fe, para hacer obras, para hacer milagros, para hacer señales, para hacer prodigios. Den un aplauso a Jesús. Quizá la voz de Dios te está hablando en esta tarde y te está dando cuenta que tu vida, que tu cuerno está vacío, se está secando, que no hay aceite. Samuel dejó de ser un hombre de Dios por esto, no, pero el cuerno estaba vacío. Y si tenemos que traerlo a nuestros días, al hoy, podemos preguntarnos: ¿iba a la iglesia? Sí. ¿Estaba involucrado en la obra de Dios? Sí. ¿Leía la Biblia? Sí. Pero en el caso de Samuel no había palabra profética. No podía bendecir a otros. ¿Sabe por qué? Porque su cuerpo estaba vacío. Si tu vida está vacía, si sentís que no hay unción, es tiempo de que llenes tu cuerpo. Porque si no hay unción, no se puede bendecir a otros. ¿Vas a llenar tu cuerpo en esta tarde? Tercer punto: Dios tiene un llamado. Después que Dios le da la orden a Samuel de llenar el cuerno, entonces le hace un llamado específico. Le dice: ven, ven. Que Dios nos llame, hermanos, que Dios nos tenga en cuenta, es un privilegio inmenso. Es maravilloso. Quizás fracasaste en aquello que te habías propuesto hacer en la iglesia. Quizás estés herido o herida por algo que te sucedió, por algo que te pasó. Quizás te caíste y quedaste tirado al lado del camino, ignorado por todos los demás. El cuerno se vació. Pero te dice Dios hoy: ¿hasta cuándo vas a estar así? Levantate y llená tu cuerno en esta tarde. Dios te dice: levantate y llená tu cuerno en esta tarde. Tengo un nuevo llamado para vos. Tengo una segunda oportunidad para vos. Solo necesito que el cuerno esté lleno del aceite del Espíritu Santo, bien lleno, para bendecir a otros. ¡Aleluya! Qué maravilloso es escuchar la voz de Dios que te dice: vení. Vení, que tengo un plan para vos. Vení, que tengo un plan para tu vida. Vení, que tengo un propósito que cumplir contigo. Qué hermoso, hermano, poder escuchar la voz de Dios que nos dice: vení porque te necesito. Dios te está llamando en esta tarde.
¿Sabes por qué? Porque sos útil para el Señor. Sos útil para el Señor. Sos importante para el Señor. Hay cosas que Él quiere depositar en tus manos porque Él confía en vos, porque Él necesita hacerlas contigo, con tu vida. ¿Quién quiere acudir al llamado de Dios en esta tarde? Aleluya. Entonces llena tu cuerpo. Llena tu cuerno, porque si no Dios no te va a poder usar. Dios tiene grandes cosas para vos. Tiene grandes cosas para tu familia. Tiene grandes cosas para tu ministerio, pero es necesario que llenes tu cuerno, que llenes tu vida de aceite, que llenes tu vida del Espíritu Santo. Y después entonces sí, vení, dice Dios. Vení que sí te voy a usar. Vení que te necesito. Vení que te voy a usar para poder ungir a otros, para poder bendecir a otros. Vení que yo tengo un propósito para tu vida. Tu propósito no es calentar un banco acá en la iglesia. Ese no es el propósito que Dios tiene para vos. Tu propósito es que tu vida esté llena del Espíritu Santo, porque hay cosas para hacer en la obra del Señor. Amén. Cada uno va a decidir si obedecer ese llamado de Dios para su vida o no. Pero si decidís obedecer, si decidís acudir al llamado, Dios te está esperando. Dios te está esperando. Dios te está necesitando. Pero no obstante, antes llena tu cuerpo. Llena tu vida del Espíritu Santo. Porque es la única manera en que Dios te va a poder usar para bendecir a otros. En cuarto lugar, hermanos, Dios tiene una tarea para realizar. Hay una pregunta, una orden, un llamado. Vení, dice el Señor. ¿Para qué? Porque Dios tiene una tarea para realizar. La tarea específica. Te enviaré. ¿Qué tarea era la que tenía que llevar a cabo Samuel? Ungir a David, hijo de Isaí, como nuevo rey de Israel. Dios quiere enviarte a cumplir la tarea que tiene para vos. Yo no sé cuál es esa tarea. Yo no lo sé. Un pastorado, un ministerio, misiones, trabajar con los niños, ministrar a través de la música, no sé. Pero sí, quizá el Señor ya te ha mostrado qué hacer. Tal vez Él ya te ha mostrado cuál es el lugar que vas a ocupar o a dónde es que te va a enviar. Repito, yo no lo sé, pero sí sé algo de lo cual estoy seguro. Que Dios te pide algo en esta tarde. Y es que tu cuerno esté lleno. Que tu vida esté llena del aceite del Espíritu Santo. Amén. Para que Él te pueda llamar y te pueda enviar para ser usado donde Él quiera. Una pregunta, ¿hasta cuándo? Una orden, llena tu cuerno. Un llamado, vení. Una tarea específica, te enviaré. ¿Cuántos quieren llenar su cuerno con el aceite del Espíritu Santo? Póngase de pie.